En 1996, el cardenal Joseph Ratzinger explica que existe una contraposición entre la imagen de Jesús de Nazaret y la Iglesia. A este problema subyace un problema cristológico, en el cual la imagen de Jesús histórico no corresponde con la de la Iglesia presente. La crisis de la fe se ha presentado en la época moderna al leer las Sagradas Escrituras con una visión científica, es decir, el problema subyace en una cuestión de fondo de suma importancia, a saber, Jesús sí, Hijo de Dios no. El Papa comenzó a escribirlo en el año 2003, cuando aún era cardenal y prefecto para la doctrina de la fe. Lo que llama especial atención es que se trata de un libro de teología escrito por un Papa, es decir, fruto de su investigación personal. El primer tomo vio la luz el 16 de abril de 2007, con el cumpleaños número 80 de Benedicto XVI. En marzo de 2011 se presentó en la sala de prensa de la Santa Sede el segundo volumen. Finalidad del libro. El discurso de la teología de Jesús de Nazaret irá más allá de los datos empíricos, poniendo la fe bajo su servicio. Para tal fin, utilizará los medios racionales que puede ser objeto de dicha investigación, lo que hace indiscutible el objeto de la historia, es decir, la investigación histórica de Jesús de Nazaret, sus hechos y sus palabras, y el estudio soteriológico. Sin acontecimiento no hay salvación. De tal manera que la lectura de las Sagradas Escrituras se hará con una metodología racional, histórica, crítica y literaria. Sin embargo, Joseph Ratzinger expone que debe hacerse una autocrítica a este método de tal manera que no se desplace a la Iglesia. En el contexto cultural contemporáneo, explica Joseph Ratzinger, existe una gran distancia entre Jesús histórico y el Cristo de la fe. Debido a la aplicación de la exégesis histórico-crítica, valiéndose de la investigación moderna, pretende presentar al Jesús de los Evangelios como el verdadero Jesús histórico, de tal manera que apoye la imagen del Cristo de la fe de la Iglesia. Jesús es el Rey de Israel, que se despojó de todo su poder y se presenta en la humildad de su origen. Los dos libros conducen al lector a través de la vida y obra de Jesús, mostrándonos a través del misterio de la Trinidad a Dios como Abba, Padre. Clave de la lectura. El Nuevo Testamento y con él la tradición de la Iglesia transmiten el testimonio de la fe eclesial en su pleno significado de Cristo, Mesías y Kyrios, Señor. La profesión de fe es el Cristo, remite al creyente a una historia concreta. En cuanto hombre, Jesucristo tiene una dimensión histórica, es decir, asequible a los métodos histórico-críticos. Y en cuanto a la realidad sobrenatural de su divinidad, Jesucristo posee una trascendencia que sobrepasa tanto los métodos de investigación histórica y los de cualquier otra ciencia humana. Para conocerlo, era necesario un don recibido de lo alto y la aceptación personal de ese don a través de la fe. Por eso, aunque la investigación histórico-crítica sobre Jesús pudiera cumplir sus objetivos, no bastaría para llegar al conocimiento de Cristo, pues esto implica la confesión de fe de Él como Hijo de Dios. Es decir que, aunque podamos realizar una descripción a través del método histórico crítico de Jesús como perfectus homo, hombre perfecto, debemos reconocer que en el misterio de la resurrección de Jesús, Él se nos presenta como el Señor de la vida y de la muerte.
En esta unidad se sitúa el núcleo de la fe de la Iglesia. El Jesús de la historia es el Cristo de la fe. Propuesta de una nueva exégesis. La Sagrada Escritura debe ser el punto de partida de la teología. De ella brota y en ella se contiene la verdad revelada por Dios a los hombres. Según Benedicto XVI, en la misma Biblia se encuentran todos los elementos para afirmar que el personaje histórico, Jesucristo, es también el Hijo de Dios que vino a la tierra para salvar a la humanidad. El Papa parte de la exégesis alemana, sin olvidar a otros autores lingüistas pertenecientes a diferentes escuelas europeas. Su objetivo es encontrar al Jesús de los Evangelios, escuchando con los discípulos de Jesús de todos los tiempos, para así llegar a la certeza de Jesús histórico, de tal manera que se respondan a los tres criterios pertenecientes a la Constitución sobre la divina revelación Dei Verbum. 1. Tener en cuenta la Sagrada Escritura. 2. El conjunto de la tradición de la Iglesia. Y 3. Respetar la analogía de la fe. En los dos tomos de Jesús de Nazaret, Benedicto parte del método exegético desarrollando dos cuestiones esenciales: la cuestión del fundamento histórico y la cuestión del mesianismo de Jesús. La cuestión del fundamento histórico es tratada con antelación en su libro Introducción al Cristianismo. Dado que el cristianismo es la religión del Verbo encarnado, es menester para la Iglesia tratar los hechos reales, en cuanto que contiene los misterios que la teología debe profundizar, utilizando claves que pertenecen al ámbito de la fe. Parte pues de una hermenéutica de la fe, pero teniendo en cuenta la razón histórica incluida en la misma fe. De ese modo, su objetivo primordial es arrojar la luz teológica sobre los hechos del Nuevo Testamento con la ayuda del Antiguo y viceversa. De este modo se presenta el vínculo estrecho entre el judaísmo y el cristianismo, a través de la exégesis que se arraiga en la historia de Israel, rescatando elementos esenciales en la tradición judía como el Yom Kippur. La segunda cuestión trata sobre el mesianismo de Jesús. La exposición de Benedicto XVI está arraigada en la tradición judía. Allí muestra la interrelación entre lo religioso y político, pero exponiendo la ruptura que Jesús hace entre estos dos ámbitos, en el momento que Jesús declara que es el Mesías, en el Sanedrín. Se granjea la enemistad y es tildado de blasfemo. El Papa expone las dimensiones real y sacerdotal de este mesianismo, cuyo fin es instaurar el nuevo culto. Conclusión. Benedicto XVI escribe esta obra en un diálogo con los expertos en el campo exegético crítico. Es una nueva propuesta exegética que incluye la dimensión histórica que se conecta con el modo de interpretar de los padres de la Iglesia. En los dos volúmenes de Jesús de Nazaret, su autor establece una mediación entre la exégesis contemporánea y la exégesis patrística, y establece un diálogo entre exégetas, teólogos y pastores por otro. Se trata de profundizar en el sentido de Dios y hombre que brotan de la imagen de Jesús. Se puede precisar que esta obra de Benedicto XVI inaugura una nueva era en la exégesis teológica. Dios y María los bendigan a todos. Muchas gracias.